pedagogía de la paz y la planeación del posconflicto. Vamos a entrar directamente en materia. Quiero compartir ahora el micrófono con el señor Simón Gaviria Muñoz, director nacional de planeación. Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y qué grato estar acá. Señor rector, un saludo muy cordial y muy respetuoso al señor viceministro de Industria, doctor Denis Naranjo, qué placer compartir con usted, al senador Sami Merek, el senador Carlos Enrique Soto, al doctor Didier Burgos, al presidente del Consejo de la ciudad de Pereira, al Diego Patiño Mariles, al diputado Mario Marín, doctor Juan Carlos Valencia, al señor gobernador del departamento, doctor Sigifredo Salazar, que está bajando en este momento, a todos los alcaldes acá presentes, a todos los ciudadanos, a todos los estudiantes, a todos los profesores. Un saludo muy cordial, qué rico estar acá. Entonces, la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué pasa el 3 de octubre si gana el sí? En los últimos 25 años se han hecho todo tipo de estudios económicos sobre el impacto de la paz en Colombia. Lo han hecho diferentes universidades, diferentes economistas, de todas las tendencias ideológicas, de todos los sabores, de todos los colores, más de 15 estudios sobre ese tema. El promedio da aproximadamente que la economía colombiana crecería 1.4% más. Si uno cogiera todos los estudios y los revisa integralmente. ¿Cuánto es 1.4% más de crecimiento? Son aproximadamente entre 140 y 170 mil empleos adicionales que vamos a ir recibiendo año tras año. La paz tiene grandes beneficios económicos, unos obvios. La economía colombiana se formaliza, unas zonas de Colombia donde hoy es difícil invertir, se puede invertir. En turismo, por ejemplo. En turismo en Colombia tenemos un gran potencial, pero no lo materializamos. Por alguna razón, la China envía 100 millones de turistas a América Latina cada año y solo 9.000 vienen a Colombia. Y no es porque Colombia sea menos atractivo, o sea menos amable, o tenga menos destinos turísticos. Es porque muchas veces la gente se queda con el legado y la visión de Colombia de los 80s y no sabe que esto cambió. Pero la posibilidad de que se invierta más en Colombia, los estudios dicen aproximadamente 5% adicional de PIB, de inversiones, sin duda nos podría dar un gran empleo. Y mejorar los empleos actuales que tenemos. Pero otra historia especialmente importante que podríamos contar es reflexionar sobre el hecho que hacer la paz con el hombre es también hacer la paz con la naturaleza. En los últimos 25 años, diferentes atentados terroristas a la estructura de oleoductos de Colombia ha causado el derrame de más de 4 millones de barriles de petróleo en nuestros mares y en nuestras tierras. Eso es 16 veces el derrame del Exxon Valdez. Es una destrucción ambiental desde el punto de vista, creo que no alcanzamos a entender lo que hemos hecho. El año pasado se deforestaron 120.000 hectáreas de bosque. 75% o 90.000 hectáreas de bosque en áreas de conflicto armado. En los últimos 25 años, esas áreas de conflicto armado, hemos perdido 3 millones de hectáreas de bosque a raíz del conflicto. Hace poquito inclusive estuvimos no muy lejos de acá, en el departamento de Antioquia, visitando todo lo que está ocurriendo frente a fenómenos de minería ilegal y uso de mercurio en esa minería, propiciados por el conflicto armado. Por los municipios de minería ilegal donde se usa mercurio, pasan 1.200 fuentes hídricas en Colombia.
contaminadas de mercurio. Su costo para la salud de los colombianos es aproximadamente 920.000 millones de pesos. Entonces, la posibilidad de cerrar el conflicto y la posibilidad, especialmente, de poder tener no solo un dividendo económico, pero también poder hacer la paz con la naturaleza y dejar un país más sostenible, es supremamente importante. Es verdad, eso sí, mucha gente dice, oiga, yo vivo en una ciudad donde el conflicto no me afecta en el día a día. Es que acá ya hay seguridad. ¿Esto cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afecta a mí que muchos colombianos en otras zonas del país tengan que sufrir los embates de la violencia? Vengan, les cuento. Yo me puse a mirar las cifras de Pereira del área metropolitana. Pereira ha recibido 58.000 desplazados en los últimos años. 58.000. La cifra de Dos Quebradas puede ser tan alta como 18.000. Inclusive en Santa Rosa la cifra es tan alta como 5.000. Los estudios de los Andes sobre esos temas, ¿qué nos cuentan? Nos cuentan que cuando una persona es desplazada por la violencia, en otras palabras, cuando una persona está en un contexto rural y forzosamente tiene que emigrar hacia un contexto urbano, pierde 50% de la productividad laboral. ¿Eso qué significa? Significa que estos desplazados que llegan a las ciudades llegan precisamente a competir por servicios sociales de los sectores más humildes de esa ciudad, e inclusive causan roces y tensión social con los sectores populares que ya están allí. La presión solo sobre Pereira ha sido de 58.000 personas, a las cuales hay que darles salud, educación, familia en acción, reparación. Pues algo importante para entender en el contexto urbano es que el fin del conflicto también es el fin del desplazamiento. La posibilidad de tener un respiro frente a la presión social, de la violencia que ocurre alrededor de los municipios, de los departamentos de Risaralda, y que ponen presión social sobre su área metropolitana y sobre otros municipios. Es la posibilidad de tomar un respiro y poder atender a nuestra gente mejor. Porque en esencia este ejercicio es un tratado para que los colombianos podamos vivir mejor. Se los tengo que decir porque a mí me sorprende. Y permítanme, yo les cuento una historia. No muy lejos de aquí, una noche llegó las FARC a secuestrar a alguien. Una mujer propiamente no muy próspera, pero sí muy trabajadora. La secuestraron. En el proceso de secuestro trató de escaparse y la mataron. Esa persona era mi tía Liliana. Entonces, sé que no estamos haciendo la paz con ángeles. Soy consciente que van a haber retos de implementación. Pero, y entiendo personas del no, entiendo cómo el corazón se les puede llenar de rencor, de odio y de tristeza. Lo entiendo. Pero este proceso de paz está diseñado para las víctimas. Yo me vengo reuniendo con víctimas, por acá había el director de la unidad de víctimas, por todo Colombia. Y lo que yo estoy escuchando de las víctimas, de muchas de ellas, es que están pensando en los derechos de las futuras víctimas. Todo lo que nos dicen es que yo quiero que lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a nadie más en este país. Por eso a mí me sorprende, porque cuando llegó el trámite de la ley de víctimas, cuando se presentó por primera vez,
la persona o las personas que fueron los verdugos de esa ley, las personas que se opusieron de toda forma y en todo sentido, los que dijeron que eso era muy costoso y que las víctimas no se debería tramitar ese proyecto, hoy se les ve rasgando las vestiduras defendiendo los derechos de las víctimas. Y a lo mejor cambiaron de opinión y qué importante, pero lo que yo estoy viendo es las víctimas defendiendo el sí. Muchas de ellas. Pero también tenemos unos retos grandes en esta materia. Porque como comentábamos antes, las redes sociales ahora cuentan muchas mentiras, ¿sí? El domingo me tocó ver cómo había todo, mi esposa Margarita, por ejemplo, es muy devota, es una persona muy de fe. Entonces están muchas cadenas de Twitter de la religión católica, donde rezan y hacen de todo. Entonces, el domingo le empezaron a llegar una cantidad de información de redes, ¿sí? Que es que el acuerdo de paz hizo en Cuba, entonces el acuerdo de paz era Yoruba, que eso era santería y que no se podía votar por la paz porque eso era votar por el diablo. ¿En serio? También hace poquito yo estaba viendo, inclusive pusieron una valla en otro lado, ¿sí? Donde decían que si votaban a favor de la paz, Timochenko iba a ser presidente. También falso, ¿sí? Yo no veo acá ninguno de los señores votando por Timochenko para presidente. Entonces hay muchas mentiras, muchas cosas que se dicen y permítanme, yo me tomo el momento para, por ejemplo, se les va a pagar a las FARC 90% del salario mínimo apenas se desmovilice. Eso es verdad. Eso es verdad, por 2 años. Y me parece importante que se haga. Me parece importante porque se haga y les digo por qué. Porque, así como les contaba a los destazados, si una persona que ha sido guerrillera toda la vida vuelve a la vida civil, necesita de qué vivir, o si no acabamos como en el proceso anterior, con muchos delinquiendo. Y me parece importante que lo hagan y que tengan educación. Pero lo que no cuentan los detractores es que se recortó sustancialmente lo que se les paga. En el proceso anterior, en el proceso de las autodefensas, por cada paramilitar raso se le pagaba 1.800.000 al mes. Y acorde con la jefatura paramilitar, entre más rango era la jerarquía, más plata se le pagaba. Y no se le exigía que estudiara. Entonces es importante decirlo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener nosotros presentes cuando las redes nos dicen cosas y nos informan en este sentido. Porque la paz en esencia es un tratado que tenemos nosotros para poder sacar adelante nuestra zona rural. El desarrollo rural es precisamente parte del corazón que tenemos nosotros en los acuerdos. Y no se puede meterle miedo a la gente.